¿Cómo están? Gracias por venir en esta tarde lluviosa y qué bueno que estamos aquí. Es un bonito lugar para estar hoy, primer domingo de mayo. Tenemos la bendición de celebrar la cena del Señor. Hoy tenemos la oportunidad de celebrar la cena del Señor. Todos los bautizados, arrepentidos, redimidos, hijos del Señor pueden venir a la mesa y es un privilegio poder compartir este tiempo juntos. Como saben, hemos estado recorriendo la narrativa bíblica desde Génesis y Apocalipsis. Ese es nuestro plan por todo el año. Ya terminamos 3 libros, parece mentira. Hemos terminado Génesis, Éxodo y Levítico y vamos a tratar el número 4, que es el libro de Números. Y es un libro de verdad muy interesante. Estoy muy seguro que la mayoría de nosotros y por extensión la mayoría de los cristianos no ha leído este libro a profundidad. Y en parte es por cómo empieza el libro, porque empieza con un montón de números. Y a uno parece que cuando empieza a leer ese montón de números, uno como que pasa el capítulo y no, ¿para qué voy a estar leyendo ese montón de números? Pero es un libro muy interesante si uno lo lee panorámicamente. Es un libro bien, bien interesante. Hemos preparado un bosquejo. Ahí tienen los que no tengan un bosquejo, por favor levanten la mano y ahí les vamos a llevar un bosquejo. Ahí podrán notar que hay 3 partes principales, 3 grandes partes del libro. Podemos ver que uno es la preparación, la segunda es el pesimismo y el tercero es el castigo. Esas son las 3 grandes partes del libro. Hay muchos detalles, hay muchos eventos aquí en este libro y no tengo tiempo para dedicarme a todos. Sin embargo, vamos a tocar los más importantes, aunque sea superficialmente. Ustedes notan en su bosquejo que el libro es la preparación del pueblo de Israel ya convertido en nación, habiéndosele dado la ley en el Sinaí. Están en el Sinaí todavía por 20 días más durante el principio de este libro, pero empieza una carrera por todo el desierto, que si ellos hubieran ido directo del monte Sinaí a cruzar el río Jordán para llegar a Canaán, les hubiera tomado aproximadamente una semana a pie. Hoy en día usted puede meter esos datos en Google Maps y el camino a pie desde el monte Sinaí hasta la ciudad de Jericó son 7 días caminando. Y a ellos les tomó 40 años. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver por qué. Aquí está en este libro la descripción de por qué fue que duraron 40 años en el desierto. Vemos que ellos se están preparando. Es el primer punto, el segundo punto pesimismo y el tercer punto es el castigo. Vamos a notar que aquí el pueblo de Israel ya es un pueblo, ya es una nación, ya tiene líder, ya tiene sus leyes, ya tiene su constitución, ya está establecido y se empiezan a organizar en familias. Pero las familias de ellos son las 12 tribus de Israel y esas son los grandes grupos de gente que usted nota en el capítulo 1. Usted ve ahí en el mismo versículo 1, capítulo 1, que el día primero del mes segundo del segundo año de la salida de Egipto, el Señor habló con Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo, que ya vimos hace 2 semanas, y dijo, levanten la reunión y cuéntense. Ahí por eso ustedes ven el punto 1.1 de su bosquejo, es un censo. Aquí en este libro se hacen 2 censos. En el capítulo 1 está el primer censo y en el capítulo 34 está el segundo censo. Eso lo vamos a ver más tarde. Pero en el primer censo, yo les voy a dar en el capítulo 1, les voy a dar los versículos más interesantes para no tener que ir número por número. Dicho sea de paso, este libro se llama Números porque tiene muchos números. Pero en el hebreo no se llama números, se llama desierto. Porque para ellos no era tan importante los números, sino lo que pasó en el desierto, porque todo este libro se desarrolla en 3 grandes desiertos, que es el monte Sinaí, que es un parte en desierto, el desierto de Parán, en Moab y después en Cades Barnea, que todo eso es desierto. Todo este libro ocurre en el desierto. Por eso en hebreo, para los hebreos, para los judíos, este libro se llama En el desierto. Vean
conmigo el capítulo 1, versículo 5. Estos son Moisés estaba sobre todo el pueblo, pero estos son los hombres que estaban sobre cada tribu. Ya los 12 hijos de Jacob ya no estaban, sus sucesores, 440 años después, estos son, usted lo ven en el versículo 5, estos son los nombres de los varones que estarán con ustedes. Ahí está, de la tribu de Rubén, Elisur, de la tribu de Simeón, Selumiel, de la tribu de Judá, Nazón, de la tribu de Isaacar, Natanael, de la tribu de Zabulón, y Eliab, de los hijos de José, que son Efraín, Elisama, y el segundo de Manasés, el líder ahora va a ser Gamaliel. De la tribu de Benjamín, Abidán, de la tribu de Dan, Ahieser, de la tribu de Asier, Pagiel, de la tribu de Gad, Eliasaf, y de la tribu de Neftalí, Ahirá. Esos son como los, vamos a decir en lenguaje moderno, si Moisés era el presidente, estos son los gobernadores de cada uno de los 12 estados de Israel. Permítame hacer esa alusión. No digan que eso es así en la realidad, porque la distribución política de Israel es otra cosa. Pero en este tiempo ellos se distribuían por tribus. De hecho, ustedes van a notar que en la organización que se hicieron en el segundo capítulo, ellos están organizados alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era el centro del pueblo. Ahí Dios hablaba con Moisés y varias tribus estaban al oriente y al occidente y varias tribus estaban al norte y al sur. ¿Por qué? Porque el centro era el tabernáculo. Dios quería hablar con los israelitas y que Dios fuera el centro de su pueblo. ¿Y dónde estaba Dios? En el tabernáculo. Por eso las tribus estaban alrededor del tabernáculo. En el versículo 11, vean los resultados del censo. El versículo 11, los de la tribu de Rubén, 46.500. En el versículo 23, los de la tribu de Simeón, 59.300. En el versículo 23, la tribu de Gad, 45.650. En el 27, de la tribu de Judá, 74.600. En el versículo 29, de la tribu de Isaacar, 54.400. En el versículo 31, de la tribu de Zabulón, 57.400. Versículo 33, de la tribu de Efraín, 40.500. 35, de la tribu de Manasés, 32.000. Versículo 37, de la tribu de Benjamín, 35.400. Versículo 39, de la tribu de Dan, 62.700. Versículo 41, los contados de la tribu de Aser fueron 41.500. Versículo 43, de la tribu de Neftalí, 53.400. Y ustedes a este punto dirán, vamos a pasar al próximo capítulo mejor. Pero aquí en este versículo 45 le dan el resumen. En vez de haber leído el capítulo 1 completo, hubieran leído el versículo 45 nada más y dice, todos los israelitas mayores de 20 años que fueron contados por las familias de sus antepasados y que podían salir a la guerra fueron un total de 603.550. Esto es un censo. En sus países no hacen censo de vez en cuando. Esto es un censo. Israel está empezando a ser una nación establecida. Y ellos necesitan saber con quién cuentan. Lo primero que contaron fueron las familias, segundo los clanes, y después empezaron a ver los mayores de 20 años que podían salir a la guerra. Y este es el total, 603.550. Y esos son los mayores de edad. Era un pueblo grande, un pueblo enorme. De hecho, vamos a ver a partir del capítulo 33, que hay un rey llamado Balac que está muy preocupado porque Israel está pasando por su territorio y pensaba que lo iban a invadir, pero no, era que estaba pasando nada más, no iban a invadir a Moab. Entonces este rey se preocupó mucho y llamó a un profeta para que maldijera a este pueblo de Israel. Es muy probable que ustedes conozcan al profeta Balaam. Y más famoso que el profeta Balaam es la burra que él montaba. Entonces vemos que este libro está lleno de números, un montón de números, pero también es un libro que está lleno de quejas. Este libro, como les dije, tiene 3 lugares principales: el monte Sinaí, la ruta a Cades Barnea, que es el desierto de Parán, y luego vamos a ver en el capítulo 33 todo el histórico de los lugares que registraron en vagar por el desierto durante 38 años. ¿Por qué este pueblo estuvo vagando por el desierto durante 38 años? Bueno, ya lo vamos a ver. Lo primero que tenemos que notar, que en el capítulo 6,
parte de la preparación de todo este pueblo, Dios había establecido en el capítulo 5 que nadie imperfecto y nadie con pecado puede entrar en el tabernáculo. Y en Santiago también dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Si usted quiere ver a Dios, tiene que tener 0 pecados en su cuenta. ¿Y cómo hacemos eso? Si nosotros somos un montón de pecadores. Pecamos hasta de pensamiento, pecamos. Bueno, en el capítulo 5, versículo 5, el Señor habló con Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que el hombre o la mujer que cometa alguno de todos los pecados con que se suele pecar contra mí, ve cómo Dios lleva cuenta de cada cosa. Dile a los hijos de Israel que el hombre o la mujer que peque con alguno de todos los pecados que se suelen pecar contra mí, deberá confesar el pecado cometido y compensar a la persona afectada por el daño, añadiendo a la compensación una quinta parte, es decir, un 20%. Versículo 8, si la persona afectada no tiene ningún pariente al que pueda resarcirse por el daño causado, la compensación por el agravio que se me entregará a mí por medio del sacerdote, además del carnero de la expiación con el cual el sacerdote hará expiación por él. Es decir, Dios ha sabido que siempre su pueblo ha sido un pueblo pecaminoso, pero Dios no lo ha dejado así. Él siempre ha tomado la iniciativa de darles una solución al problema más grande que tienen los seres humanos, que es el pecado. Dios no quiere decir, no nos desecha. Y Él dice, bueno, si tú eres pecador, ya tú no sirves para nada, te vas para el infierno. No, Dios siempre ha provisto una solución, un cordero, una expiación, alguien que quite o algo que quite el pecado. Y así vemos capítulo tras capítulo cómo Dios ha tomado la iniciativa de solucionar el problema del pecado. Entre esas cosas que hizo fue Dios establecer un linaje de sacerdotes. Él estableció que 11 de las tribus, bueno, mejor dicho, 10 de las tribus, sin contar a José ni a Leví, iban a estar regadas por el campamento. Pero José tuvo 2 hijos, entonces se agregaron 2 tribus, que fueron la de Manasés y la de Efraín, que son los hijos de José. Ahora, los de Leví no le tocó ni tierra, ni porción, ni nada. Porque ellos tenían que encargarse del tabernáculo. Ustedes saben que el tabernáculo era desmontable. Y cuando Dios decía, ellos tenían que caminar. Y adivinen quién se encargaba de llevar el tabernáculo, cada tabla, cada piel, cada instrumento, cada utensilio. Los levitas. Y ustedes ven que esas tareas están descritas en el capítulo 6, en el capítulo 7, en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Todas esas tareas para cargar el tabernáculo, desmontar y montar, eran de los levitas y eran gente especial. A ellos no les tocó porción. A ellos no les tocó porción. Ustedes han oído canciones que dicen, Jehová es mi porción. No han oído, tú eres mi porción. Eso está justamente, vengan conmigo por favor, al capítulo 18. En el capítulo 18, específicamente, versículo 20, Dios le dice la porción de los sacerdotes y los levitas. Dios le dice a Aarón ahora, no solamente a Moisés. 18:20, el Señor le dijo también a Aarón, tú no recibirás ningún terreno en propiedad, ni porción alguna entre los hijos de Israel. Yo soy tu porción y tu propiedad. A los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Cuando ustedes lean en algún lugar, Jehová, tú eres mi porción, es porque Dios le dijo a los levitas, yo a ustedes no les voy a dar terreno, no les voy a dar casa, no les voy a dar nada, porque yo soy todo lo que ustedes necesitan. Los diezmos que los demás dan son para los levitas, porque ellos trabajan en el tabernáculo, ellos no siembran, ellos no cosechan, ellos comen de lo que los demás ofrendan. Y ellos eran unas personas muy queridas para sus hermanos. Entonces, en ese tiempo de preparación también se estableció lo que llaman un voto de los nazarenos. Ustedes recuerdan que hay 2 nazarenos muy famosos en la Biblia. Jesús, el más famoso de todos los nazarenos, dice que no se podía cortar la barba, que no podía tomar licor, no podía hacer un montón no podía beber nada que tenga licor de uva, no comerá uva fresca. Eso está en el capítulo 6.
Deberá abstenerse de todo producto de la vid, incluso de los granillos y el ollejo. Esto es un nazareno. Un nazareno es una persona dedicada al servicio de Dios. Ahora, en nuestros países se estila que el nazareno es un fulano vestido de púrpura que lleva una cruz encima, porque Jesús es para ellos el nazareno máximo. Pero también hay un nazareno muy famoso. ¿Se acuerdan de un tal Sansón que no podía cortarse el cabello porque perdía la fuerza? Él había hecho un voto de nazareno o nazareo. Pero Dios le había dicho, mira, cuando alguien se vaya a dedicar al servicio del Señor, ustedes lo bendecirán con esta oración, con esta bendición especial. Y es lo que aparece en el capítulo 6. Vengan conmigo, por favor, versículo 22 del capítulo 6. Números, capítulo 6, versículo 22. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con Aarón y sus hijos y diles que de esta manera bendecirán a los hijos de Israel. Les dirán que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. De esta manera invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. A lo mejor ustedes conocen a mi suegra que les gusta orar de esta manera y bendecir y abrazar a muchos orando de esta manera. Y es porque ella y Dios querían que la persona fuera muy bendecida entre los pueblos. Y es una oración muy especial, es una oración para aquellos que se dedican al servicio al Señor. Entonces, todo ese tiempo de preparación, Dios estableció la organización a través del censo y que nadie que pudiera entrar, que quisiera entrar al capítulo, al tabernáculo, a la presencia de Dios, podía dejar de ser santo. Nosotros vemos en el capítulo 5, versículos 6 al 8, que nadie podía entrar, tenía que confesar sus pecados primero y alguien tenía que quitarle los pecados, bien fuera un cordero para la expiación, bien fuera una ofrenda para los pobres, 2 palominos, o bien fuera una persona que representaba una familia muy grande, tenía que dar un buey. Entonces, Dios no quería nada con el pecado, quieren entrar en su presencia, tenían que santificarse. En el segundo punto vemos que hay mucho pesimismo. El pueblo se queja, es un pueblo muy dudoso y es un pueblo que le va a ser negada la tierra que le fue prometida. ¿Y cómo ustedes pensarán, bueno, si Dios prometió, ¿por qué va a negar? Dios hace algo impresionante. Él lo que hace es sentar el precedente de que la queja y la incredulidad tienen consecuencias graves. Graves. Nuestra vida, la vida de los hijos de Dios no puede ser marcada por la incredulidad o por la queja. La queja y la incredulidad no son marcas del cristiano. Son marcas de los incrédulos. Veamos primero la queja. En el capítulo 11, ustedes notarán, este capítulo es increíble, increíble. El Señor, vean cómo empieza el título. En el capítulo 11, Dios les envía, ¿qué? Codornices. Porque ellos empezaron a quejar del maná. ¿Te recuerdan cuando hablamos en el Éxodo que Dios les mandaba el maná todas las mañanas y solamente tenían que ir a recoger la comida afuera de la tienda y era como unas peloticas que tenían que molerlas y hacer su pan de pita? Era solamente eso. Pero ya tenían aproximadamente 20 días en el monte Sinaí y ya estaban obstinados de comer maná. Vean cómo empieza el capítulo 11, versículo 4. Pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera a comer carne? En el desierto no había Walmart. ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto? Y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y ajos que nos regalaban. Ahora andamos con la garganta reseca, pues no vemos nada más que este maná. ¡Wow! ¿Habrá gente más malagradecida que esta? Pero no solamente eso. Ahí explican qué es el maná. El maná se parecía a la semilla de culantro. Tenía un color como de bedelio y su sabor era como del aceite nuevo. El pueblo se
esparcía para recogerlo y lo desmenuzaba entre dos piedras o lo machacaba en morteros y lo cocía en un caldero o hacía tortas con él. Durante la noche, al caer el rocío, el maná caía también sobre el campamento. Moisés oyó que el pueblo lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió en gran manera y también a Moisés. Entonces Moisés le reclamó al Señor: ¿por qué has hecho este mal a tu siervo? ¿Por qué no soy digno de tu bondad? ¿Por qué has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí? ¿O acaso yo lo engendré para que me pidas llevarlo en mi seno como si fuera yo su madre y los estuviera amamantando hasta la tierra que me prometiste dar a sus padres? ¿De dónde voy a sacar yo carne para alimentar a todo este pueblo? Ellos lloran y vienen a decirme: danos a comer carne. Yo solo no puedo soportar todo este pueblo, me es una carga demasiado pesada. Si así me vas a tratar, voy a agradecerte que me mates. Y si acaso merezco tu favor, no me dejes ver mi propia desgracia. Moisés quejándose ante Dios. Pero el Señor le dijo a Moisés: mira, Moisés, vamos a hablar claro. Junta a 70 ancianos de Israel, de los que tú sepas que son ancianos, bla, 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 y llévalos hasta la entrada del tabernáculo y diles que esperen ahí. Yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y ellos sobrellevarán la carga contigo del pueblo y ya no la llevarás tú solo. Dios crea también un montón de gente. Pero miren lo que pasa después. Pero dile también al pueblo, estoy leyendo en el 11:18, pero dile al pueblo que se santifique para la mañana. Ustedes van a comer carne, sí, van a comer carne. Pues han llorado ante mí y han dicho: ¿cómo quisiéramos que alguien nos diera a comer carne? La verdad, nos iba mejor en Egipto. Así que yo, el Señor, voy a darles de comer carne. Sí, yo les voy a dar de comer carne. Pero no la comerán ni un día, ni 2, ni 5, 10 o 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y se harten de comerla por haberme menospreciado. Yo soy el Señor y estoy en medio de ustedes, pero ustedes han llorado ante mí y han dicho: ¿para qué salimos de Egipto y vinimos para acá? A Dios no le gusta la queja. A Dios no le gusta la queja. Miren lo que reacciona Moisés. Y dice: Señor, versículo 21, este pueblo está en medio del cual estoy, llega a 600,000, 550 que leímos hace rato. Y tú dices que les darás de comer carne a todos, todo un mes. Miren la respuesta de Dios. Versículo 23. ¿Acaso mi mano se ha acortado? ¿Acaso mi mano se ha acortado? Ahora vas a ver, Moisés, cómo mi palabra se cumple o no. Miren lo que pasa después. Versículo 31. Estoy leyendo capítulo 11, versículo 31. Vino entonces del mar un viento de parte del Señor que trajo codornices y las dejó caer sobre el campamento, y éstas cubrían la superficie de la tierra hasta un día de camino por un lado y un día de camino por el otro lado, y se amontonaba casi 1 metro de altura. Imagínense ese montón de pajaritos. Y empezaron a comer, y el pueblo estuvo levantado todo ese día, versículo 32, y toda esa noche y toda la siguiente para recoger codornices. Imagínense ese plumero que había por todos lados. El que menos recogió hizo 10 montones y tendieron las codornices alrededor del campamento. Pero todavía tenían la carne entre los dientes, todavía no la masticaban, cuando la ira del Señor se encendió entre el pueblo y los hirió con una plaga mortal. Por eso el nombre de aquel lugar se llamó Kibrot Hatabá, porque allí sepultaron al pueblo glotón. Dios no le gusta la queja. Los hijos de Dios no son personas reconocidas por ser quejones. Son personas reconocidas por ser agradecidos. Pero no solamente eso, sino que en el capítulo 12... los mismos hermanos de Moisés, los hermanos del presidente, se empezaron a quejar contra Moisés. Aarón y Miriam empezaron a quejarse. Aquí la llaman María, Miriam es la misma María. Se empezaron a quejar porque supuestamente Moisés se había casado con una mujer cusita.
Es decir, se había casado en yugo desigual. Pero Dios les da una lección allí también. Y les dice, el versículo 12:8. ¿Por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? Y allí le dio una lepra a María, la murmuradora. Como versículo 14, como si su padre le hubiera escupido el rostro. La queja de Aarón y María también tuvo consecuencias. Y así vemos que poco a poco el pueblo se estaba convirtiendo en quejón, pesimista, dudoso, y a Dios no le gustaba eso. Cuando llegan al desierto de Parán, llegamos al capítulo 14, y ahí vemos la rebelión, no solamente la queja, la duda, sino que hay una rebelión. Pero antes de eso, se envían los 12 espías. Vean el capítulo 13. Dios le dice a Moisés, envía 12 espías, porque recuerden que Dios le había prometido a Abraham en el capítulo 12, del 1 al 13, en Génesis, que Dios le iba a dar una tierra muy grande donde fluye leche y miel. Y Dios le prometió a Abraham, yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldijere. Entonces, ya están cerca de llegar a la tierra prometida, como les dije al principio, a 7 días de camino, a pie. Están cerca de llegar, pero no van a entrar de una sola vez, sino que Dios le dice a Moisés, manda unos espías adelante para que vean cómo es la tierra y quiénes están ahí, los amorreos, los cananeos, los jebuseos, cómo son esa gente. Manda a 12. Vean a quiénes mandan, capítulo 13, versículos 4. Miren los encargados. El Señor habló con Moisés y le dijo, envía algunos hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual voy a dar a los hijos de Israel. De cada tribu de sus antepasados enviarán a uno de sus hombres más importantes. Desde el desierto de Parán, Moisés envió a todos aquellos hombres conforme a la palabra del Señor. Todos ellos eran gente de importancia entre los hijos de Israel. Miren sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa. De la tribu de Simeón, Zafat. De la tribu de Judá, Caleb. De la tribu de Isaacar, Igal. De la tribu de Efraín, Oseas. Este Oseas, de hijo de Nun, es Josué, que también se llamaba Oseas. De la tribu de Benjamín, versículo 9. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafu. De la tribu de Zabulón, Gadiel. De la tribu de José, Gadi. De la tribu de Dan, Amiel. De la tribu de Aser, Setur. De la tribu de Neftalí, Hanebí. Y de la tribu de Gad, Jeuel. Ellos son todos los que mandaron. Vean el versículo 16. Estos son los nombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, ese que les dije, hijo de Nun, Moisés le puso por nombre Josué. Muy bien, entonces estos hombres se fueron a explorar la tierra. Y cuando ellos vieron allá, vean lo que ven. Observen cómo es la tierra, versículo 18. Fíjense y tal, fíjense en el terreno si es fértil, ámense de valor y traigan algunos frutos. Versículo 23, estoy en el capítulo 13:23. Llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron, miren esto, cortaron un sarmiento, es decir, uno de esos resorticos de las matas de uva. Cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual llevaron entre dos en un palo. El racimo aquí guindando y el otro allá con el palo. Imagínense el tamaño del racimo de uva. E higos y granadas. Esa es la tierra que fluye leche y miel, una tierra bellísima. Versículo 25, estoy en el 13:25. Después de explorar la tierra, volvieron al cabo de 40 días. Por favor, subrayen ese 40 en el versículo 13:25. Volvieron al cabo de 40 días. Entonces van y le reportan a Moisés, mira, ¿cómo era la tierra? Cuéntanos, ¿qué vieron allá? Entonces, uno de ellos dijeron, nosotros llegamos a la tierra al cual nos enviaste, versículo 27. Esta ciertamente fluye leche y miel, y aquí tienes tu fruto. ¡Bum! Un racimo grandote de uva. Versículo 28. Pero la gente que habita esa tierra es fuerte. Las ciudades son muy grandes, fortificadas. Además, allá vimos a los hijos de Anac. Cuando usted googlea a los hijos de Anac, son unos hombres grandísimos, unos gigantes. También están los amalecitas, versículo 29. Habitan en el Negev, los hititas, los jebuseos, los amorreos. Habitan en el monte, los cananeos y junto al mar y la ribera del Jordán. Y el reporte era horrible. Mejor no vayamos para allá porque nos van a matar esos gigantes. Sí, es buena la tierra, es fértil, da unos frutos bellísimos.
pero ahí hay unos gigantes, nos van a matar, nos van a aplastar. ¿Quién va a ir así? Imagínense ese reporte de esos 10 espías. Pero Caleb, versículo 30, Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo, no. Subamos pues y tomemos posesión de esa tierra porque nosotros podremos más que ellos. Pero los que habían ido con él dijeron, no podemos atacar a ese pueblo. Y se formó aquella discusión. Porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado y hasta dijeron, la tierra que recorrimos para explorarla se traga a la gente. Y toda la gente que allí vimos eran hombres grandísimos, eran de gran estatura. Vimos gigantes, los hijos de Anac, esa raza de gigantes. Y ante ellos nosotros parecíamos unas langostas, unos saltamontes. Y a ellos también les parecíamos eso. ¡Wow! Y entonces la gente se empezaron a llorar. Capítulo 14 empezaron a llorar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos vamos a morir aquí en el desierto. ¿Y para qué nos trajeron para acá? Y así la quejadera, la duda, la incertidumbre. Vamos a adelantarnos al capítulo 14, versículo 9. 8. Si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente de esta tierra. Nosotros nos los comeremos como si fueran pan. No les tengan miedo, que el Dios de los que los protege se ha apartado de ellos. Pero con nosotros está el Señor. Y como toda la multitud que hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo de reunión ante todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? ¿Hasta cuándo no me van a creerme? Y a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos. Entonces, Dios lo que hizo fue, y eso lo vemos en el 14:29, vengan conmigo al 14:29, 22. Pero tan cierto como que yo vivo, estoy leyendo en el 14:21, tan cierto como que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto en el desierto, los cuales ya me han puesto a prueba 10 veces y no han querido obedecerme, llegará a ver la tierra que les prometí a sus padres. Ninguno de los que me ha rechazado la verá. Versículo 29, 14:29. En este desierto quedarán tendidos los cadáveres de todos ustedes, los mayores de 20 años que fueron contados, los cuales han murmurado contra mí. Ninguno de ustedes entrará en la tierra que bajo juramento prometí les daría para que la habitaran. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefune, y Josué, hijo de Nun. Y a esos niños que ustedes vieron que serían hechos prisioneros, yo los introduciré en la tierra que ustedes despreciaron. Ellos sí la conocerán. En cuanto a ustedes, sus cuerpos quedarán tendidos en este desierto. Sus hijos, versículo 33, muy importante, 14:33, sus hijos andarán 40 años sin rumbo fijo por el desierto, llevando a cuestas sus rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto. Versículo 34, 40 años llevarán a cuestas sus iniquidades, un año por cada día. ¿Se acuerdan cuando les dije lo de los 40 días? 40 años llevarán a cuestas sus iniquidades, un año por cada día, conforme al número de los días que anduvieron explorando la tierra, y así experimentarán mi castigo. Para resumirles la historia, de esos 12 que fueron a espiar la tierra, de esos hombres que vieron, 10 de ellos trajeron un reporte horrible. Solamente 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron, sí podemos, es una buena tierra, vamos, entremos. Pero el pueblo decidió creerle a estos 10 con el mal reporte y el pueblo se confundió, el pueblo hubo incredulidad, hubo pesimismo gracias al mal reporte de estos 10. Entonces, por eso Dios les dijo, en vez de 7 días de camino, ahora van a ser 40 años. Eso es muy importante que resalte en el versículo 14:33, porque eso resume el libro. Ese versículo resume el libro entero. Entonces, Dios los castigó por su incredulidad y por su queja a vagar por el desierto. Vean lo que está pasando aquí. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tanto vagaron por el desierto? ¿Qué tanto puede ser? Ok, 7 días, y bueno, ¿qué tanta vuelta dieron? Vengan conmigo al capítulo 33. Se sorprenderán que ellos tenían un GPS que guardaba registro histórico. No me da tiempo de leer el capítulo 33, ni que lo lea rápido.
Pero ustedes notarán que Moisés guardó registro histórico de todas las paradas que se hicieron de Egipto hasta llegar a Edom. Y ahí ustedes ven cada parada, cada versículo es una parada. Y todo ese capítulo 33 es el registro histórico de todos los 40 años mientras ellos vagaron por el desierto. Había pesimismo, había queja, había duda, y por eso Dios les negó el acceso rápido a la bendición. Sí, Dios les va a dar la bendición, pero no a ustedes. Yo se la voy a dar a sus hijos, porque ustedes son una cuerda de malagradecidos, quejones y murmuradores. Ustedes no van a entrar, solamente Caleb y Josué. Y eso era triste. Por eso pasaron varios meses para recuperar. Luego después hubo la rebelión de Coré. Ustedes podrán ver en el capítulo 16 la rebelión de Coré, que era un levita. Hubo una revuelta, un golpe de estado que querían dar y Dios se los tragó. Dice que se tragó la tierra. Que la tierra se tragó a Coreb, a Datán y Abiú. Porque ellos en el versículo 16, 33, cuando ellos estaban en la rebelión de Coré, la tierra se abrió debajo de sus pies y se los tragó. ¡Plum! Listo. Se abrió la tierra y se los tragó a ellos, a sus casas y a toda la gente de Coré junto con todos sus bienes. Se los tragó la tierra por estarse rebelando contra Moisés o contra Dios en este caso. Y así vemos, capítulo tras capítulo. Hay algo muy importante que ocurre en el capítulo 21. Vamos a pasar rápidamente. En el capítulo 20, primero, antes de llegar al 21, en el capítulo 20, el pueblo otra vez se queja. Hey, tenemos sed, no hemos tomado ni un refresco, no hemos tomado una soda, ya tenemos la lengua pegada del paladar. ¿Para qué nos trajiste aquí? Versículo 24. ¿Para qué nos trajiste a la congregación del Señor? ¿Para que muramos aquí todas nuestras bestias? Otra vez a quejarse. Entonces Moisés dijo, ok, Señor, mire, esta gente quiere agua. ¿Qué hacemos? 27. El Señor habló con Moisés y le dijo, bueno, subrayen por favor ese versículo también porque es muy importante. El Señor le dijo a Moisés, 27, toma la vara y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación, que está a la vista de todos ellos, y díganle, háblenle a la peña que les dé agua, a la piedra que les dé agua. Así sacarás agua de la peña y le darás de beber a la congregación y a sus bestias. Es decir, Dios le dijo, ok, no hay agua, no importa, dile a la piedra que te dé agua. Nosotros con 4 dedos de frente sabemos que de las piedras no sale agua. Pero Dios le dijo, habla con la piedra. Hablen a él y a Moisés. A Aarón y a Moisés. Versículo 11, 20:11. Levantó su mano y su vara y golpeó la peña 2 veces. Al instante brotó agua en abundancia y la bebieron en la congregación. Por este único detalle, por en vez de hablarle a la peña, golpearla, Moisés tampoco entró a la tierra prometida. Ustedes dirán, wow, qué estricto es Dios, ¿verdad? ¿Sí? Sin santidad nadie verá a Dios. Y si Dios dice, háblale a la peña, nosotros tenemos que hablarle, no golpearla 2 veces. Después viene la muerte de Aarón, capítulo 20, versículo 28. Allí Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras y con ellas vistió a Eleazar, el hijo de Aarón. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte y Moisés y Eleazar descendieron después. Y así va poco a poco ocurriendo la narrativa del libro. Pero antes de eso hay unas fulanas serpientes de bronce. Las serpientes de bronce también ocurren en este libro. Ustedes han visto el logo o la insignia de los médicos. Es una espada con 2 serpientes. Es muy parecida a esto que vamos a ver aquí. Busquen la historia del logo del colegio de médicos. Pero lo que pasa es que en el 21:4, cuando estaban en el desierto, en el monte Or,
en dirección hacia el Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés otra vez. Y dijeron, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Gentecita. Versículo 6, 21:6. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran. Y muchos del pueblo dijo, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente como estas y ponla en un asta, y todo el que sea mordido y la mire vivirá. Ustedes dirán, ¿por qué es importante este evento? ¿Por qué está escrito este evento? Bueno, porque en Juan 3:14 Jesús le dice a Nicodemo que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Venga conmigo a Juan 3:14. Y allí notarán que las palabras de Jesús son categóricas. Jesús se está identificando como el cumplimiento de la tipología que Moisés hizo en el desierto. Juan capítulo 3, versículo 14. Jesús le está diciendo, está hablando con Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y aquí en Juan 3:14 Jesús le dice a Nicodemo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ahí está el versículo famoso 15 y 16, que para que todo aquel que en él cree, cuando el Hijo del Hombre esté levantado como una serpiente, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es exactamente cuando el Hijo del Hombre fue levantado como una serpiente en el desierto, es lo que vamos a celebrar hoy en la cena. Si tú ves a Cristo, como decía la canción, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y verdad. Lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Jesús. Jesús es representado en este libro, es representado de varias maneras. Primero, Él es el pan del cielo, el pan que descendió del cielo. Ustedes pueden ver eso en Juan 6, 31 al 33. Él es el pan de vida, Él es el pan que descendió del cielo. Ya no es el maná, sino que es el pan de vida. Jesús mismo dice, yo soy el pan de vida. Lo que está dicho en el capítulo 11, versículos 1 al 10, lo mismo lo dice Jesús en Juan 6, 31 al 33. Jesús es el pan de vida. Jesús también es el agua de la roca, esa que Moisés golpeó 2 veces. Jesús dijo, yo soy el agua viva. En 1 Corintios 10, 4 vemos que también se identifica a Jesús como el agua viviente, el agua de vida. También Jesús es la serpiente de bronce que tipifica la salvación. También hay ya lo vamos a nombrar, pero también hay 2 figuras más importantes, la columna de nube y de humo que salía del tabernáculo, y eso lo podemos ver en el capítulo 9, versículos 15 al 23. Repito, la columna de nube y de fuego la pueden ver en el capítulo 9, versículos 15 al 23. Y también es muy importante la declaratoria de las ciudades, las 6 ciudades de refugio que ustedes podrán ver en el capítulo 35, 13 y 14. En el libro de Números no están relatadas las ciudades de refugio, ya les voy a explicar qué son, sino que en el libro de Deuteronomio y en el libro de Josué están dichas cuáles son las 6 ciudades de refugio, porque 3 de ellas las nombró Moisés y 3 de ellas las nombró Josué. ¿Qué son las ciudades de refugio? Las ciudades de refugio son los lugares o las ciudades del pueblo de Israel donde podía huir una persona para no ser perseguida cuando cometía algún pecado accidental. Entonces él podía huir a esas ciudades y ahí estaba tranquilo. Esas ciudades ustedes las van a encontrar en Deuteronomio 4, 43 y Josué 27. Repito, Deuteronomio 4, 43 y Josué 27. Ahí están listadas las 6 ciudades que son Becer, Ramot, Golán, Sedes, Siquén y Kiriat Arba, que es Hebrón. Repito, Becer, Ramot, Golán, Sedes, Siquén y Hebrón. Esas 6 ciudades de toda la geografía de Israel,
una persona podía escapar de su ciudad y podía refugiarse en esa ciudad. ¿Por qué Jesús es representado con las ciudades de refugio? Porque el mismo Jesús dice que Él es nuestro refugio, que Él no rechaza un corazón arrepentido, que Él no va a un corazón contrito y humillado, no lo va a apartar. Todo el que viene a Él, Él le recibe. Entonces Él es una figura de las ciudades de refugio que se dice en este libro de Números y se detalla en Josué 20 y en Deuteronomio 4. Para terminar las explicaciones de este libro, hay una profecía de Balaam, de un tal Balaam, que ustedes muchos recuerdan a la bendita burra de Balaam. Y todo el mundo recuerda a la burra de Balaam porque es la única burra que hablaba. Y ustedes se acuerdan de la burra de Balaam, pero no se acuerdan de lo que pasó con Balaam. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Balaam? Bueno, con Balaam es muy importante lo que pasó con Balaam, porque en el capítulo 24, 25, se dice que el rey Balac estaba muy desesperado porque Israel estaba pasando por su tierra. Ya esos 603.550 personas que estaban pasando por ahí, solamente los hombres, era un pueblo enorme. Y entonces, para resumirle el cuento, Balac contrata al hechicero Balaam. Es un hechicero. El texto deja claro que usaba las artes mágicas, usaba la hechicería. Y Balac, el rey de Moab, contrata a este brujo para que maldijera al pueblo de Israel. Y envía a unos príncipes y Balac le dice, no, yo no puedo maldecir a ese pueblo, porque ese pueblo es bendito. Y eso ustedes lo pueden ver en el 23:20. Yo he recibido la orden de bendecir. En el 23:8. ¿Cómo voy a maldecir a quien Dios no maldijo? Entonces, regresan los príncipes, pero después Balac manda a otros más importantes y Balaam esta vez dice, ok, déjame preguntarle a Dios qué quiere que haga. Bueno, ok, anda con ellos. Le dice Dios, anda con ellos, pero tú vas a hablar lo que yo diga, no lo que tú quieras. Y Dios le habla a este hechicero. Increíble. ¿Cómo? No me pregunten. ¿Por qué? No me pregunten. El texto dice que Dios le hablaba. Y así pasa. Y ahí es que la burra habla cuando el ángel se pone en el camino de la burra de Balaam. Y vemos que en el 22:28, el Señor hizo que el asna hablara y le dijo a Balaam, bueno, ¿y yo qué te he hecho? ¿Por qué me has azotado 3 veces? Y Balaam le respondió, que fue lo peor, es que te has burlado de mí. Si yo tuviera una espada en la mano, ahora mismo te mataría. Y el asna le contestó, pero Balaam, ¿acaso no soy yo tu asna? Desde que me tienes y hasta este día tú has montado sobre mí, ¿acaso te he tratado mal alguna vez? El diálogo entre el asna y Balaam. De eso es lo que la gente se acuerda siempre. Pero hay algo más importante, la profecía. 3 veces Balaam intentó maldecir al pueblo de Israel. 3 veces. Pero en vez de maldecirlo, lo que hacía era bendecirlo. Porque Dios estaba hablando por la boca de Balaam. Ustedes van a notar que 3 veces, miren, la primera está en 23:18. Balaam pronunció estas palabras proféticas. La segunda está en el 24:3. Balaam pronunció estas palabras proféticas. Y ahí, yo quiero que presten atención en esta parte de la segunda, después les digo la tercera. En el 24:8, entre las profecías de Balaam, se dice algo de Jesús. Los comentaristas dicen que esto se refiere a Jesús. 24:8. Dios lo sacó de Egipto. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo exiliado en Egipto hasta los 2 o 4 años, cuando era pequeño, porque Herodes estaba matando a todos los niñitos chiquitos? Dios lo sacó de Egipto y le infundió las fuerzas de un búfalo. Devorará a las naciones enemigas y les desmenuzará los huesos y las traspasará. León se agazapa como leona. ¿Quién lo azuzará? Miren esto. Y ustedes van a encontrar familiares estas palabras en el versículo 24:9. Benditos sean los que te bendigan, malditos sean quienes te maldigan. ¿A qué le recuerda?
Dios está cumpliendo la profecía, la promesa a Abraham a través del profeta Balaam. Todo a quien Dios bendiga va a ser bendito. Y todo a quien Dios maldiga va a ser maldito. Que no les quede nunca la duda de quién es quién. Porque Dios cumple lo que promete. Pero no solamente eso, sino que de las profecías, de las tres veces que intentó Balaam maldecir al pueblo de Israel, en el capítulo 24, versículo 17, la tercera vez, dice estas palabras, 24:17, Balaam, y dice, yo lo veré, pero no en este momento. Lo contemplaré, pero no de cerca. De Jacob saldrá una estrella. Un cetro surgirá en Israel que herirá a Moab en las sienes y descalabrará a todos los hijos de Set. Edom será conquistado, también Seir será tomado por sus enemigos, pero Israel realizará grandes proezas. De Jacob saldrá un conquistador y acabará con los que aún queden en la ciudad. Estas profecías de Balaam se cumplen en Jesús. Vean lo que dice Justino. Justino es un comentarista muy famoso del tiempo de los apóstoles, o creo que antes, pero es judío, es un historiador judío. Y él dice, Moisés mostró de antemano que él se levantará como una estrella en la simiente de Abraham. En consecuencia, cuando en el cielo apareció una estrella en el tiempo del nacimiento de Jesús, como estaba registrado en las memorias de los apóstoles, los magos de Arabia, reconociendo la señal por esta, vinieron y le adoraron. Ese día, la Virgen dio a luz a Emmanuel en Belén. De Jacob brilló la estrella y de Israel se levantó la cabeza que Balaam profetizó. La profecía que pronunció Balaam tiene su interpretación el día que Jesús nació. ¡Wow! Entonces este Balaam no es cualquier hechicero, esta era la prefigura de lo que iban a empezar a hacer los profetas del Antiguo Testamento. Y muchos detalles que pasaron en el libro de Números son correspondidos a lo largo de toda la narrativa bíblica y muchos en el Nuevo Testamento. Se habla también en el capítulo 27, versículos 12 al 21, del sucesor de Moisés. Moisés nombra a Josué, mejor dicho, es Dios quien le dice a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, y úngelo, y ponlo delante de Eleazar, el sumo sacerdote, y unge ahora a Josué, porque Josué se empieza la transición, y en el libro de Deuteronomio, que vamos a ver la semana que viene, van a ver eso. Entonces, todas estas figuras de Cristo, todas estas prefiguras de Cristo, es lo que nosotros entendemos que el libro de Números está gritando a lo largo de la historia del pueblo de Israel, y ahora nosotros lo tenemos por escrito. Y todas estas prefiguras, el maná, el agua del desierto, el agua de la roca. Vemos también que Jesús es el sumo sacerdote. En el 16:48 creo que es, que dice que cuando cuando Moisés y Aarón se interpusieron, cuando la rebelión de Coré, cuando se interpusieron entre Dios y el pueblo, cesó la mortandad. Eso fue lo mismo que hizo Jesús. Todas estas figuras son para que entendamos cuál es el ministerio mesiánico de sacerdote, rey y profeta. Porque Jesús se hizo el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Ahora no necesitamos otro más sacerdote que Jesús. No necesitamos otro más sacerdote que Jesús. No necesitamos otro que intercedan por nuestro pecado, porque Jesús murió y entregó su sangre y su cuerpo. Y Él ahora es el mediador del nuevo pacto, un mediador perfecto, que no hay que sacrificarlo todos los años. Entonces, esta figura del maná, del agua de la roca, del sumo sacerdote, de la serpiente de bronce, de la profecía de Balaam, del pilar de fuego y de nube, de humo, y de las ciudades de refugio, tenemos que verla a la luz de Jesús. En el Nuevo Testamento, Jesús es el que hace cumplimiento de todas estas tipologías. ¿Y por qué debemos saber todo esto? Bueno, porque cuando usted lee la Biblia panorámicamente, se va a dar cuenta que Dios es un Dios tan especial que Él toma la iniciativa de cumplir todas las promesas y de revelarse a su pueblo, de crear un pueblo que Él lo llamó el reino de Dios, que hemos definido como la gente de Dios, en el lugar de Dios, bajo la bendición y gobierno de Dios. Y este concepto del reino de Dios es el concepto que une todos los libros de la Biblia. La revelación de Dios a su pueblo. Y su máxima revelación, como dice el versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos, que
habiendo hablado por mucho antes, por los profetas en los siglos pasados, ahora Dios nos habla a través de su Hijo. ¿Qué debemos saber de su Hijo? Bueno, la noticia más importante que debemos saber de su Hijo, aparte de que Balaam dijo que nacería una estrella, bueno, que él nació de una virgen, que no se contaminó con el pecado de los hombres, que él vivió una vida perfecta, que seguía invicto, seguía sin mancha, seguía perfecto. Él vivió una vida perfecta, nunca pecó, habiendo sido tentado aún por Satanás incluso, él nunca pecó. Y él se entregó, se hizo como uno de nosotros, se fue colgado en una cruz, en un madero, tal como la serpiente de bronce. Y todo el que vea a él y contemple la majestad de Jesús, habiendo sufrido lo que te tocaba a ti y a mí por tu pecado, él lo pagó. Y esa sangre, ese derramamiento de sangre, vimos en Levítico que sin derramamiento de sangre no se hace expiación, no se hace perdón de pecado. Y por el sacrificio de Cristo, como la serpiente de bronce, nosotros podemos ver el sacrificio de Cristo y creer en Él, para que el que crea en Él no se pierda, no se puede perder, no se va a perder uno que haya creído en Cristo y haya confiado en Él, que haya puesto su confianza plena, toda su confianza únicamente en Jesucristo. Será salvo. Pero ahí no quedó la historia. Al tercer día, después de morir, Jesús resucitó y cantó victoria final sobre el imperio de la muerte y el pecado. Venció a todos los adversarios, a todos los enemigos, los derrotó, los expuso, blanqueó el expediente en contra nuestra. Y todas estas noticias hacen que nosotros, en vez de alejarnos de Jesús, alejarnos de la narrativa bíblica, deseemos amarlo más por lo que Él es y por lo que Él hizo. Y su victoria es también tu victoria. Su santidad es también tu santidad por la resurrección. Tus méritos son los de Él. Y tú puedes acceder al Padre sin necesidad de un holocausto, de una expiación, de un cordero, de un buey, de un sacerdote, porque ya Cristo hizo lo que se tenía que hacer. Hermano, esto pudiéramos nosotros quejarnos como en el Antiguo Testamento, diciendo, es que este maná es muy liviano, ya estoy obstinado de tener que leer la Biblia. Yo no quiero hacer buenas obras, no me pide el cuerpo, yo quiero carne. Yo quiero carne. No seamos como los israelitas malagradecidos, inconformes. No seamos como los israelitas queriendo más, cada vez más sin Dios. Nosotros debemos querer más a Dios, porque Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestro profeta. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro sustituto, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro guía, Él es todo para nosotros. Si nosotros no amamos a Cristo, somos uno más de los quejones, murmuradores y pesimistas del pueblo de Israel. Hermanos, no debemos nosotros imitar el mal ejemplo del pueblo de Israel que murió en el desierto. No, nosotros debemos confiar en que Él tiene control de todas las cosas. Sí es verdad, hay gigantes. Sí es verdad, la tierra hay que labrarla. Sí es verdad, hay gente peligrosa en la vida. Pero nosotros tenemos el ejemplo de los espías, el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Aarón, el ejemplo de Josué. Tenemos la serpiente de bronce, tenemos el agua de la roca, tenemos el maná, tenemos la columna de nube y de fuego, tenemos las ciudades de refugio, todo junto en Cristo nuestro Señor. Todo junto en Cristo nuestro Señor. Y Cristo es más grande que todas estas cosas por separado. Cristo único es más grande que todas estas salvaciones pequeñas, parciales, temporales que Dios preparó para su pueblo en el Antiguo Testamento. Cristo es mucho más que todas ellas sumadas. Por eso, nosotros debemos ser obedientes, debemos estar confiados en que el Señor tiene nuestra vida a su cuidado, de que nuestra queja no le agrada, de que nuestra murmuración no le agrada, de que nuestra incredulidad no le agrada, de que nuestra falta de santidad no le agrada. Si es verdad, Él nos va a dar todas las promesas, sí y amén en Cristo, pero nuestra queja y nuestra murmuración no le agrada a Dios. No le agrada. Hermano, permítame terminar orando en nombre de todos nosotros. Y si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo, no ha creído que Cristo es su refugio,
su agua, su pan, su serpiente de bronce, su columna de nube y de fuego, su guía, que Él es su profecía cumplida. Hoy es el tiempo para decirle, Señor, de verdad yo soy bien incrédulo, bien ingrato y bien murmurador. Permítame orar en nombre de todos nosotros, arrepintiéndonos de nuestros pecados antes de tomar la cena, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y si hay alguien aquí que no ha confesado un pecado, este es el momento, tú con Dios allí a solas, pídele perdón por tu queja, tu murmuración o cualquier pecado antes de entrar a la presencia del Señor. Oremos. Señor, tú que eres un Dios santo, puro,